Buenas noches a todos los que regularmente los martes de cada semana asisten y nos acompañan en las transmisiones de las conferencias que la AME Colombia, Asociación Médico Espírita de Colombia, realiza cada martes. Hoy tenemos el tema La Esperanza, Sendero Terapéutico, a cargo del doctor Fabio Villarraga. El doctor Fabio Villarraga es el presidente de la Federación Espírita de Cundinamarca, como también es el presidente de la AME Colombia. Hoy le toca el tema, como ya dije, la esperanza, un sendero terapéutico. Hacemos una pequeña oración para enlazarnos todos en esta transmisión, para que todos obtengamos la luz del Maestro Jesús. Maestro Jesús, hoy una tarde más del Consolador prometido. Aquel espíritu de verdad que prometiste al mundo y que hoy está en la tierra gracias al trabajo de Kardec, el gran maestro leonés que trajo al mundo la codificación espírita que tú prometiste. Acompáñanos esta tarde, sobre todo al doctor Fabio Villarraga, para que la luz del espíritu de verdad, la presencia del Maestro Jesús en su corazón y de María lo guíe en esta conferencia que es enseñanza y educación para todos nosotros. Bendícenos a todos los que aquí lo acompañamos, tanto los médicos que aquí estamos unidos con él, como aquellos compañeros, aquellos escuchas que se conectan a la reunión. Gracias. Ya puedes empezar, doctor Fabio. Bueno, muy buenas noches para todos. Una vez más, aquí reunidos, como es habitual para nuestros días martes a las 7 de la noche, hora colombiana, donde nos encontramos o nos reencontramos para abordar y tratar algunos de los temas de interés que conectan la ciencia de la salud con la ciencia espírita. Vamos a desarrollar entonces el tema del día de hoy, y básicamente tenemos esta temática que se ha titulado La esperanza, ¿no? Y nos podemos preguntar por qué abordar el tema de la esperanza, ¿no? En realidad, hoy diferentes líneas, diferentes de investigación están desarrollando un amplio campo de comprensión de algunos de los factores que son, por ejemplo, virtudes humanas, o que son algunos comportamientos que tienen que ver con aspectos espirituales, y relacionándolos y enfocándolos en realidad bajo un parámetro del campo de la salud. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de la esperanza, un sendero terapéutico, y observar algunos de los aspectos que en realidad pueden tener para todos nosotros una importancia muy grande en relación a este tema, ¿no? Vamos entonces a ir puntualizando algunos de los aspectos que tienen que ver con la definición inicialmente, y esa definición la hemos traído de la Real Academia Española de la Lengua, donde ahí nos manifiestan que la esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. Es tal vez una de las mejores definiciones que puedo encontrar sobre esta temática, y que relaciona esta fuerza interior con un estado de ánimo que nos impulsa a alcanzar aquello que deseamos o aspiramos, ¿no? Pero también dice la Real Academia que se puede observar la esperanza desde la óptica del cristianismo como una virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Entonces ya es una relación de la esperanza con un aspecto más espiritual, más trascendente,
y no solamente confinado a este plano pues de la vida, ¿no? De tal forma que nos parece que estas dos acepciones de la esperanza se complementan y desde el punto de vista espírita juntas realmente abordan lo que se toca dentro de la psicología positiva y dentro de la psicología espírita y que se relaciona con el conocimiento espírita, ¿no? Pero también hay autores que dicen que la teoría de la esperanza define a esta esperanza como la capacidad percibida de un individuo para desarrollar vías y para lograr las metas deseadas. Es muy similar a la definición de la Real Academia, ¿no? Pero otros autores inclusive quieren ampliar un poco más, dicen que esta definición abarca características centrales de la esperanza, eh, no considera el contexto social y su influencia potencial en cómo se desarrolla, percibe y fomenta la esperanza, haciendo referencia a que dentro de la esperanza que un ser humano puede tener está relacionada también con el contexto social y con la influencia que éste tiene sobre sus anhelos, sus deseos y las metas que quiere alcanzar, ¿no? Entonces, más adelante nos dicen que el estudio de la esperanza se ha centrado entonces principalmente en factores a nivel individual, y mucha de la literatura está en ese sentido, con un énfasis limitado en la esperanza como un recurso colectivo que puede moldearse según el contexto. Y esto porque de pronto en sociedades de determinados niveles socioculturales y económicos, la esperanza de un ser humano tiene de alcanzar ciertas metas, puede ser más fácilmente alcanzable que en otras sociedades o culturas o países donde no hay unas oportunidades sociales, culturales, económicas similares. Entonces, estos otros autores tratan de complementar estos aspectos de la esperanza con un contexto social, ¿no? Pero vamos a mirar también dentro de esta temática estos aspectos que el conocimiento espírita y esta visión kardeciana de la codificación que fue vertida por el espíritu de verdad, este grupo de espíritus superiores, tocaron el tema de la esperanza en varios puntos de la codificación y solamente enunciaremos algunos en el transcurso de la charla para poder mirar ese contexto que por su importancia fue tocado en diversas ocasiones dentro de las respuestas que Kardec planteó al mundo espiritual, sobre todo en el libro de los espíritus. Y nombrar precisamente que es sobre este libro cuarto del libro de los espíritus. Ya sabemos que esta obra se divide en esos 4 libros interiormente y que es precisamente en este nivel de la última parte del libro, donde coloca el título, Kardec, a este último libro interno, Esperanzas y Consuelos. Y desarrolla pues todas las preguntas y respuestas que tienen que ver con aspectos que van hacia adelante, hacia el futuro, hacia los niveles pues de comprensión de ese más allá y de lo que todos esperamos está en un futuro próximo. Pero no solamente en un futuro próximo en esta encarnación, sino en el periodo entre vidas, en esa vida después de la vida e inclusive aún más allá, porque se habla en las últimas preguntas ya del libro de Espíritus sobre ese reino de los cielos, es decir, esos niveles en los cuales la humanidad alcanzará otros desarrollos morales y espirituales, y eso constituye una esperanza colectiva para la humanidad, constituye una esperanza individual para cada ser humano en este proceso de evolución y desarrollo, ¿no? Es interesante cómo relaciona el Evangelio, dentro de su texto, a la esperanza con la fe y la caridad. Y dice muy claro, entre este pasaje del Evangelio, en el capítulo 19, que se titula La fe transporta montañas, que la fe es madre de la esperanza y la caridad. Y podríamos realmente analizar el por qué consideran que la fe
es madre de la esperanza y la caridad. Porque ellas son estas virtudes, porque desde este punto de vista son virtudes, tener esperanza, tener la virtud o desarrollar la virtud y la caridad, vienen a ser hijas de una virtud aún mayor o más fuerte, que es la fe. Y entonces nos dice acá esta parte del Evangelio que para que sea fructífera, la fe debe ser activa, no puede aletargarse, y es madre de todas las virtudes que conducen a Dios. Le corresponde velar por el desarrollo de las hijas que engendró, es decir, la esperanza y la caridad. Entonces, la esperanza y la caridad son una consecuencia de la fe. Y esta frase, que parece tan sencilla, seguramente nos toca elaborarla, reflexionarla, pensarla, mirar y desarrollarla interiormente en nuestras reflexiones filosóficas y morales, para comprender por qué la fe es realmente la madre de la esperanza y la caridad. Y son virtudes que son su consecuencia. Y concluyen, estas tres virtudes forman una trinidad inseparable. Entonces, aquí vemos cómo se cataloga dentro del conocimiento espírita a la esperanza como una virtud. Y nos decía la definición de la Real Academia de la Lengua que era un estado de ánimo, ¿sí? Pero entonces una virtud no es exactamente un estado de ánimo. Entonces, por eso esta definición de virtud para la esperanza constituye, digamos, un nivel aún mayor para poder lograr cultivar esta virtud en nuestras almas, ¿no? Y entonces también vemos como el Espíritu Emmanuel, en esta obra Viña de Luz, nos dice que la esperanza es la luz del cristianismo. No todos consiguen por ahora el vuelo sublime de la fe, pero la fuerza de la esperanza es un tesoro en común. Y si nosotros recordamos con qué fuerza interior, con qué fe, que es la madre de la esperanza, entonces iban los cristianos a los circos romanos a entregar sus vidas, cuando sus cuerpos eran despojados, eran muchas veces destrozados por las fieras, eran traumatizados por los carruajes romanos o por los gladiadores. Tantas circunstancias en las que se inventaron los romanos para digamos, estas eh, matanzas colectivas que hacían de los grupos cristianos, que así recogían en diferentes partes, y ellos, iluminados con esa esperanza que dice acá, es la luz del cristianismo, iban con, obviamente, sus temores, pero con la esperanza de una vida en el más allá, ya que como muchos de los presentes aquí saben, todos estos grupos de los cristianos primitivos tenían dentro de sus reuniones también conexiones con comunicaciones con los espíritus, especialmente con aquellos que habían sido ya cristianos y que estaban ahora en el mundo espiritual, y venían, digamos, a brindarles más fortaleza, y precisamente eso les daba esperanza en un más allá, ¿no? Pero interesante que este doctor, Jerome Grobman, dice que la esperanza se apoya en la capacidad de la persona interesada para mirar el futuro de una manera positiva, comprometiéndose en la realización de sus propios objetivos. Pero implica también un ser capaz de confiarse al cuidado y al amor de los otros para alcanzarlos. Entonces aquí ya, digamos, él habla de esperanza como una capacidad también, ¿no? Obviamente, pero con esa visión pues positiva de la vida para realizar objetivos, pero también, digamos, no solamente en una forma individual o egoísta, sino, digamos, en una interacción con otros. ¿Para qué? Porque cuando hay esperanzas compartidas, se logran alcanzar objetivos comunes también. Y eso sucede en muchos momentos de la vida de los seres humanos, en las familias, en las parejas, en los niveles, digamos, de directivos en instituciones,
Entonces comparten, digamos, ideales comunes y se tiene la esperanza de alcanzar otros niveles institucionales, ¿no? Y dice este doctor Grotman que considero la esperanza como el auténtico corazón de la curación. Y esto es bastante interesante. Ella puede ayudar a algunos de los que la prueban a vivir más y a todos nosotros a vivir mejor. Es decir, la esperanza es importante para todos y para algunos será por lo menos una ayuda a vivir mejor, ¿no? Y hablando de aspectos, digamos, patológicos, de enfermedades, situaciones que bien sean enfermedades del cuerpo, enfermedades del alma, la esperanza se constituye entonces, dice él, en la experiencia que él ha tenido con sus pacientes, en un auténtico corazón de la curación. Y si nosotros observamos, muchas de las personas que han trasegado etapas difíciles en su vida y que han logrado superarlas desde el punto de vista de la enfermedad hacia un sendero de la curación, un sendero terapéutico de la curación, han logrado construir o reconstruir esta virtud de la esperanza, esta capacidad, este estado de ánimo, esta fuerza interior para mantener la esperanza viva en todos los momentos de su existencia, sobre todo en los momentos más difíciles frente a una enfermedad, frente a la proximidad de la muerte, que es algo con lo cual algún día todos tenemos que enfrentarnos en ese sentido, ¿no? Entonces, pero también, mire cómo nos aclara el espíritu de Juana de Ángeles a través de la psicografía de Ivaldo Pereira Franco, ¿no? Cuando dice muy claramente que en el cuerpo humano hay un médico a las órdenes de la mente, gobernado por el espíritu internado, que aguarda las directrices para actuar correctamente. Y es interesante ver cómo ella pone ese símil de que hay un médico en el cuerpo humano. Y eso nos recuerda que hace algún tiempo publicaron un libro que se llamaba El médico interior, de unos autores que desarrollaban la idea de que el sistema inmunológico en nuestro cuerpo interior funciona como un médico. Entonces, hay mucha información que se conecta con el sistema inmunológico, sobre todo desde los niveles neurológicos y de los niveles psíquicos o emocionales que intervienen en el funcionamiento y que pueden ser direccionados, inclusive a través de ejercicios de visualización creativas o de órdenes mentales o de estados de meditación o de estados de oración. Y eso hace que se le permita dar al cuerpo, a ese médico interior, una serie de órdenes o el mismo estado vibratorio constituye una información vibracional que va entonces a direccionar hacia un estado de mayor bienestar y salud. Y dice Juana de Ángeles que ese médico interior debe ser orientado por, coloca 5 cosas: el pensamiento seguro, el ánimo equilibrado, y miren, en la tercera coloca la esperanza de la victoria, la fe en Dios. Y recordemos que la fe es la madre de la esperanza, y la oración. Entonces, son herramientas terapéuticas las que nos está colocando acá. 5 herramientas terapéuticas que nos está colocando Juana Ángeles, que constituyen la orientación para ese médico interior que hay en cada uno de nosotros y que tenemos la potencialidad de utilizarlo hacia el bienestar y la salud. Entonces, han hecho diferentes estudios en relación al tema de la esperanza. Este es uno que trata sobre mensajes de familiares de pacientes en coma, la esperanza como elemento común, y realizado, digamos, por eh, varias investigadoras que trataban de identificar significados comunes en mensajes familiares de pacientes en coma que han sido ingresados en unidades de cuidado intensivo. Entonces se le enviaban estos mensajes a los familiares, de los familiares a los pacientes, para poder evaluar y sustentar también cómo la calidad de estos mensajes podían actuar positivamente en la salud de los hospitalizados, ¿no? Y dicen ellas que haciendo su estudio resultaron 7 categorías en cuanto a los tipos de mensajes, ¿no?
mensajes que tenían una búsqueda de apoyo espiritual para superar las dificultades, o la necesidad de expresar los propios sentimientos, o el deseo de los pacientes para volver a la vida familiar, o de los pacientes que no debían preocuparse por eventos externos. A veces están los pacientes allá acostados y por más que están en una UCI, una unidad de cuidado intensivo, están pensando en todas las cosas que quedaron pendientes y pues todas esas partes salieron a flote allí. La familia, que se preocupa por reportar las visitas, reafirmando que el paciente no está solo. Eh, Preocupaciones sobre la recuperación del paciente, recuerdos de la vida diaria y noticias de casa. Entonces, todos estos aspectos fueron, digamos, identificados dentro de esos mensajes y dentro de esas conclusiones, ellas decían que surgieron sentimientos e inquietudes junto con un sentimiento universal. Dos puntos, la esperanza. Entonces, la esperanza era como un elemento común, como un denominador común que surgía en todos los mensajes porque era lo que querían transmitirle a su familiar a través de estos mensajes. Entonces, algo bien interesante en esta parte. Así que, como es este mensaje donde hay vida, hay esperanza. Y para todos los que creemos en la reencarnación, en la vida después de la muerte, o sea, la vida del más allá, aún después de terminar la vida física, la esperanza continúa. Y esto es otro aprendizaje que tenemos que hacer porque el término de la vida física, orgánica, no es el término y la culminación de la esperanza. La esperanza va más allá, está colocada desde lo profundo del ser humano y eso trasciende hacia los planos espirituales, trasciende hacia el periodo entre vidas, trasciende a esa dimensionalidad espiritual que es y constituye nuestra verdadera casa espiritual. Aquí estamos apenas temporalmente y cuando nos hacemos conscientes de eso, la esperanza nunca nos abandona en este sentido. Hay otros que han investigado, han explorado la esperanza en una cárcel. Y entonces han hecho de eso pues todo un proceso para procurar comprender y explorar, sobre todo en las personas que por diferentes motivos llegan a una cárcel. Muchos de ellos a veces a través de problemas de abuso de sustancias y cometiendo delitos, etcétera. Total que están en una cárcel y a través de este estudio, estos investigadores encontraron que los estudios sugirieron que una mayor esperanza estaba relacionada con una menor reincidencia. Entonces, los psicólogos, las investigaciones en este campo tienen unas escalas, digamos, para medir esta esperanza y son protocolos ya pues establecidos que son los que aplican para estos estudios y decían que para los exadictos que viven en casas de recuperación, la esperanza jugó un papel importante en los niveles más altos de autoestima y la resistencia a la impulsividad y la disminución de las experiencias de depresión y de ansiedad. Entonces, como quien dice, entre mayor y más fuerte la esperanza en el interior de cada ser humano en estas circunstancias, su autoestima estaba mejor catalogada y tenía una mayor resistencia a ser impulsivos o agresivos y también les daba una disminución de las experiencias de depresión que muchas veces desarrollan los seres humanos en estas condiciones, ¿no? Entonces, concluían una de las partes que las cárceles son lugares de bajos niveles de esperanza, porque recordemos que como la justicia divina es perfecta, pero la justicia humana es imperfecta. Y a veces hay dentro de las cárceles personas que han sido injustamente sentenciadas por X o Y delito y están allí y por lo tanto, pues, ¿cómo estará la esperanza, digamos, en estos seres humanos que han recibido, digamos, las oleadas fuertes de esa injusticia humana, ¿no? Solamente la justicia divina entonces hace que la persona se fortalezca
muchas veces con su fe, su religión, y por eso encontraron que la fe y la religión a menudo se relacionan con los puntajes en las escalas de esperanza. Es decir, que seguramente aquellos que guardan o practican algún tipo de religión o fe, fortalecen en este sentido la esperanza, ¿no? Recordemos el caso nomás de Mandela, Nelson Mandela, que cuántos años duró en una cárcel. Y él, con certeza, alimentó esa esperanza con fuerza todo el tiempo, pero pues obviamente es un espíritu de una alta jerarquía en ese sentido, porque después de pasar toda esa experiencia, llegó hasta ser presidente de su propio país, ¿no? Entonces, démonos cuenta que todo esto es importante. Y aquí un caso colombiano, la historia de un policía del Gaula que encontró a su hermano entre la basura. Es una publicación que sale de poco, en el tiempo, en este mes. Y el que vemos aquí al lado izquierdo es el hermano de este muchacho, de la miembro del Gaula de la policía. Y él se había desaparecido hace 20 años, cuando vino a realizarse unos exámenes a la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Y en medio de su inclinación a la adicción que tenía a las drogas y una conmoción que tuvo por una explosión, una bomba terminó perdido en unos suburbios, en un submundo aquí en Bogotá. Y después de ciertas circunstancias, 20 años pasaron para que por una situación, digamos, causal, eh, tuvo la oportunidad este muchacho, a través de la inspiración y de la investigación que hicieron en ese momento, de lograr dar con el paradero de su hermano, hasta que lo encontró precisamente allá en medio pues, de la basura. Él se lo llevaron para Bucaramanga y aquí lo vemos con su familia, con sus padres, sus madres, sus hermanos, su cuñada. Y decía él se llama, ¿no? Fabio, ¿no? Eh, decía él que lo primero que quería hacer era comprarle unas rosas a su mamá y escribir una carta donde le diría, te quiero mucho, perdóname por tanto tiempo lejos de ti, madre querida. Y dicen ellos que cuando la madre lo vio por primera vez, no quería soltarlo. Eran 20 años anhelando este momento y ella elevando su mirada al cielo, dijo, Diosito, gracias, me lo trajiste. Algo que realmente ella dice que nunca perdió la esperanza de volverlo a encontrar y así fue que las circunstancias colocaron a uno de sus propios hermanos a reencontrarlo para poder llevarlo de regreso a su casa. Entonces, importante alimentar la esperanza y eso es lo que desarrolla este espíritu de Lancelin a través de la mediunidad de Joao Núñez Maya en esta obra Cirugía Moral, en el capítulo 18, que lo tituló así, Alimenta la esperanza. Y dice este este autor espiritual, que la esperanza no puede desaparecer de nuestros ideales. Ella es una flor que nos predispone para los rumbos del despertar espiritual y hace desaparecer las dudas, ofreciéndonos un ambiente favorable a la vida, feliz y alegre. Quien espera siempre trabaja para alcanzarla. Entonces, démonos cuenta que se puede alimentar la esperanza de muchas formas y en diferentes estados cronológicos de nuestras vidas. A veces creemos que ya cuando tenemos muchos más años, entonces, no, eso ya qué esperanza de hacer esto, lo otro. Mentiras, encontramos situaciones en las cuales todo eso puede cambiar, ¿no? Y cómo se crean grupos utilizando este factor de la esperanza, constituyen líneas de trabajo. Esta es una institución de salud que está dedicada a los desórdenes, a las enfermedades neurológicas, pero ellos buscan traducir los descubrimientos científicos al cuidado del paciente. Una institución que está ligada a la Universidad de Washington y que realmente
no solamente pues estudian toda esta cantidad de enfermedades del sistema nervioso central y periférico con la característica común de la neurodegeneración, pero se centran en que los avances en neurociencia básica y aplicada ofrecen nuevas esperanzas para el descubrimiento de terapias efectivas para muchas de estas afecciones. Y cómo es que de estas enfermedades que ellos trabajan, digamos, como bien dice allí, enfermedad de Alzheimer, epilepsia, esclerosis múltiple, distrofias musculares, etcétera, cuando una persona o una familia, digamos, está alrededor de esta situación agobiante, una enfermedad que no es curable, digamos, pero es tratable, pero que están, digamos, en las fronteras de la investigación, como cualquiera de estos elementos que se van descubriendo, se van colocando, digamos, al servicio de estos pacientes o de estas familias para poder entonces tener mejorías, por lo menos en su estado de salud. Y a eso se dedica esta institución, el Centro de Esperanza para los Desórdenes Neurológicos, ¿no? Pero miremos, y los que no hayan visto esta película, la recomendamos, se llama El Poder de la Esperanza, tal vez muchos la han visto, y los que no se la han visto, pues es una recomendación, ¿no? Porque hay varias películas que tienen que ver con la esperanza, pero esta es muy interesante porque la esperanza a veces está en la persona que menos pensamos, y es lo que desarrolla también esta película cuando eh, actor principal que tenía, digamos, una situación, digamos, desesperanzada en su vida profesional, encuentra, digamos, la alegría de un ser que tenía un síndrome de Down, pero que representó para él un motivo, digamos, de alegría, de vida, de desarrollo, y entonces lo contagió de tal forma que lo ayudó a salir de esa situación precaria, ¿no? Entonces, el poder de la esperanza a veces está, digamos, también donde menos pensamos, y por eso se puede contagiar esa fuerza también, se puede ayudar a estimular esta virtud en otro ser humano para poder salir adelante. Hay una pequeña obra que se llama Gotas de Esperanza, que nos obsequiaron en un viaje que hicimos por Brasil, y que dentro de su primer capítulo dice: tenga ánimo fuerte, no desista, persista. Imite la corriente del agua que corre sin cesar, a pesar de las dificultades de la marcha. Sonría a pesar de todo. Sonriendo no hay amargura que pueda subsistir en su corazón. Esfuércese. Recuerde que la victoria, para ser verdadera, tiene que haber sido difícil. Ame lo que más pueda. Con amor será más fácil vencer las dificultades. Luchar, continuar siempre, es saber disfrutar del verdadero valor de la vida. Entonces, nos invita, digamos, a cultivar la esperanza sin desfallecer, a persistir en ese cultivo de la esperanza, a pesar de las circunstancias, ¿no? Y nos da esa visión de que miremos cómo en la naturaleza las cosas siguen, persisten y continúan. Nos da el ejemplo de la corriente de agua, y así debe ser pues para todos nosotros, ¿no? Entonces, cultivar la esperanza es importante, sobre todo en los momentos difíciles. Más adelante, por allá, en otro de los mensajes, démonos cuenta que nos habla es de la desesperanza. Y porque si hay esperanza, la situación contraria, pues es la desesperanza. Y cuando alguien cae en la desesperanza, pues mire que nos dice este mensaje que no es una solución. Y por más que las cosas parezcan difíciles, hay siempre una salida. Ella exige su equilibrio y principalmente que usted esté vivo. Confíe en su valor. Usted tiene capacidad para superar las dificultades. Confíe en Dios, que lo ama. Espere. Todo será resuelto satisfactoriamente. Tenga esperanza. La desesperanza dificulta las soluciones. Calmarse en los momentos decisivos es encontrar la mitad de la solución esperada. Y aquí lo que están es aplicando
estas órdenes, digamos, de la neurolingüística, digamos, de la psiconeuroinmunología, porque cuando nos damos órdenes mentales positivas y sabemos que confiamos en nosotros mismos para alcanzar las cosas, confiamos en Dios para lograr protegernos y resolver las cosas, entonces también vamos derrotando esos sentimientos de desesperanza o de desazón que nos entran en el alma y que a veces no sabemos de dónde proceden, si son nuestros, de lo profundo de nuestra alma, o si son sentimientos influenciados por aquellos que no nos quieren ver salir adelante. Entonces, en este sentido, tenemos que continuar adelante y cuando se sientan esos rumbos de la desesperanza, pues simplemente hacerle frente y salir adelante. Esta pequeña obra, Recetas de Paz, que la Federación Espírita Cundinamarca hizo una impresión y de la cual pues están, digamos, a disposición de todos. Es una obra muy interesante desde el punto de vista terapéutico, escrita, psicografiada por Dios Pereira Franco y el autor espiritual, pues, Juana de Ángeles, ¿no? Ella, Juana de Ángeles, dice al principio de la obra que dedicamos este trabajo modesto a los que aún andan a tientas en la oscuridad, sin fe, a los que perdieron la esperanza, aquellos que ignoran la bendición de la reencarnación. Y en todo su contenido, sus mensajes son invitaciones a que adquiramos la paz interior, el equilibrio, pero a fortalecer también la fe y la esperanza, digamos, cuando a veces se han disminuido. Y miremos este caso, una colombiana de 70 años, Flor Marina Agudelo. Practica ciclismo 6 horas diarias. Una señora de 70 años que ya es abuela, tiene hijos, nietos, y mire el objetivo que ella tiene. Mi próxima meta es romper el récord de la hora en pista en mi categoría, en la categoría de ella de los 70 años. Romper un récord a los 70 años. Entonces, esa es su meta. Alimenta una esperanza. Es un ejemplo para muchos desde el punto de vista deportivo y cómo a esa edad está pensando en alcanzar metas y en romper récords. Algo bien interesante que está aquí en nuestro país, es colombiana. Esta otra señora, Leonarda Correa, 68 años, corre. Tiene una marca sudamericana en los 10 kilómetros en ruta. Y ella hace unos 18 años, 20 años, perdió a su esposo, perdió parte de su familia. Y entonces, pues, pensaron que se iba a sumir pues, en la depresión. Y sí tuvo esas reacciones iniciales, pero se refugió también dentro del ejercicio y entró a estas ligas para correr encontrando realmente una condición que la desarrolló y miren ya dónde va. Una marca suramericana de los 10 kilómetros en ruta a los 68 años de su vida. Toda una atleta a esa edad. ¿Y cuál es la esperanza que la mueve? Seguir adelante, alcanzar nuevas metas, ¿no? Entonces, ese poder de la esperanza, como dicen algunas de estas obras, publicaciones, tiene, digamos, una característica terapéutica, es un poder sanador, realmente mantiene vivas las condiciones de existencia de un ser humano, de las metas que se anhelan, y todo esto en realidad constituyen muchas veces, como dice esta obra a la derecha, unos secretos para tener una salud y calidad de vida mejor. Vaya uno a mirar por qué unos seres humanos salen mucho más rápido de determinadas situaciones críticas de salud y al explorar su interior, de sus
condiciones anímicas, de sentimientos, de pensamientos, encontramos estos rasgos de esperanza, de fe, de, de una actitud positiva en la vida, ¿no? Entonces, la doctrina espírita es considerada una fuente de esperanza y de consuelo para la humanidad. En ese libro cuarto, Penas y Goces Terrenales, Penas y Goces Futuros, hay diferentes aspectos, ¿no? Y dentro del libro espíritu encontramos, en la respuesta a esta pregunta 755, que nos dicen que los espíritus de un orden inferior y muy atrasados pueden encarnarse entre hombres adelantados con la esperanza de progresar. Pero si la prueba es muy pesada, la índole primitiva domina. Entonces, es la esperanza que tienen los espíritus antes de venir a encarnar, porque siempre existe ese sentimiento, esa fuerza interior que se convierte en el desarrollo de una virtud cuando ya hay un camino trazado en la existencia. Y dentro de esa ley de oración, dentro del libro tercero, entonces, en una de sus respuestas, allá la espiritualidad afirmó que el deseo de mejorarse, excitado por la oración, atrae al espíritu que sufre, espíritus mejores que vienen a ilustrarle, a consolarle y a darle esperanza. Entonces, ¿de dónde sale la esperanza muchas veces? Todos tenemos internamente esas semillas, pero vienen estimuladas a través de los mensajes, muchas veces de los guías, de los protectores, de los familiares, cuando recibimos esos mensajes y cuando la persona tiene ese deseo de mejorarse y en medio de una oración pide estas acercamientos o esta fuerza, digamos, para salir adelante. Entonces, la fe en Dios y la oración son conexiones que realmente fortalecen la esperanza de un ser humano, ¿no? Y aquí, entonces, cuando de alguna forma Kardec pregunta que si no parece natural la elección de las pruebas más penosas, eh, respondieron, a vosotros sí, pero no al espíritu. Cuando está desprendido de la materia, cesa la ilusión y piensa de distinto modo. Esto en relación a que, pues es lógico, sería lógico pensar que cuando estemos en el periodo entre vidas, pidamos las cosas más suaves y no las pruebas más difíciles, ¿no? Entonces, en el comentario Kardec aclara que el espíritu puede, pues, elegir la más ruda prueba y por lo tanto la existencia más penosa con la esperanza de llegar más pronto a mejor estado, como el enfermo escoge con frecuencia el remedio más desagradable para curarse más pronto. Y entonces, más adelante explorando precisamente por qué los padres buenos y virtuosos tienen hijos de naturaleza perversa, o de otro modo, preguntó Kardec, ¿por qué las buenas cualidades de los padres no atraen siempre en virtud de la simpatía a un buen espíritu que anime al hijo? Y obviamente ellos respondieron, un espíritu malo puede pedir buenos padres con la esperanza de que sus consejos lo llevarán por mejor camino y a menudo Dios se lo concede. Y muchas veces vemos casos así, ¿no? Vemos padres buenos que tienen hijos difíciles y están ahí precisamente para que sirvan de orientación, para que estos espíritus con los consejos tengan el desarrollo de la esperanza de mejorarse cada vez más en ese camino, en ese sendero donde Dios los ha colocado, ¿no? Entonces, cuando también Kardec interrogó en qué se funda el dogma de la reencarnación, el dogma de la reencarnación, es decir, esa creencia en la justicia de Dios y en la revelación, contestaron de la espiritualidad. Y en los comentarios la respuesta, colocó Kardec, el hombre que tiene conciencia de su inferioridad halla en la doctrina de la reencarnación una consoladora esperanza. Entonces aquí hay un nexo donde se establece de uno de los fundamentos de la doctrina espírita, que es la reencarnación, un nexo hacia esta virtud que es la esperanza. Es, digamos, con la creencia en la reencarnación, con la pluralidad de las existencias,
que vemos que cualquier ser humano, cualquier alma, en cualquier condición que se encuentre, siempre tendrá esperanza de alcanzar niveles mejores, porque esa es una de las finalidades de la reencarnación, ¿no? Y dentro de esta misma obra del libro de Espíritus, estas preguntas finales, cuando Kardec interroga cuál es el sentimiento que en el acto de la muerte predomina en el mayor número de los hombres, la duda, el temor o la esperanza. Mira qué interesante cuando el de Kardec vio a través de tantas situaciones que observó, que le comentaron, que al final de la existencia siempre hay unas situaciones que se presentan desde el punto de vista anímico, afectivo, ¿no? O tienen dudas, o tienen temores, o tienen esperanzas. ¿Cuál es ese sentimiento que predomina, ¿no? Y entonces el mundo espiritual fue muy preciso y dijo, la duda en los escépticos endurecidos, el temor en los culpables y la esperanza en los hombres de bien. Entonces de nosotros, de cada uno de nosotros, depende qué vamos a experimentar al final de nuestra existencia. Dudas, quién sabe, temor en las culpas que tengamos o esperanza, digamos, si hemos practicado el bien en nuestra existencia. Muy bien, entonces, en esta pequeña hora que decíamos, Recetas de Paz, tiene un capítulo muy interesante que se llama No desistir jamás y narra ahí los casos diversos de personajes en la historia humana, ¿no? Y narra Juan de Ángeles, por ejemplo, el caso de Elena Keller. Esa es fue, eh, nació totalmente normal, pero a los 19 meses de existencia, o sea, pasado el año y medio, sufrió una enfermedad que la dejó ciega y sorda. Elena Keller es ella, que está aquí al lado izquierdo, y al lado derecho está Anna Sullivan, que es su maestra, que la acogió desde niña y la acompañó toda su existencia. Primero murió su maestra, que fue Anna Sullivan, y Helen Keller o Elena Keller siguió viviendo hasta los 87 años, ¿no? Entonces, pero ¿cómo una persona que a los 18 meses de edad, 19 meses de edad, queda ciega y queda sorda, puede aprender a leer? ¿Cómo una persona ciega y sorda puede aprender a hablar? Ese fue todo un proceso. Y cómo ella se convirtió en escritora, en oradora, porque hacía conferencias. Fue al colegio, fue a la universidad, se graduó en la universidad. ¿Cómo hacía para desarrollar todo eso? Parte de su éxito se lo debe a su maestra, que nunca claudicó en la esperanza que tenía de que ella pudiera salir adelante y en el estímulo que tenía Elena Keller de salir adelante y de superarse. Entonces, dice Juana Ángeles que Ana Sullivan podría haber desistido de educar a Elena Keller ante la obstinada negativa de los padres de la educanda y de los estrechos límites en los cuales la niña se encerraba, porque en un momento de la existencia los padres no tenían fe de que ella pudiera llegar más adelante, pero ella le mostró a su familia y al mundo lo que realmente se puede hacer cuando se quiere, cuando hay esa fuerza de la esperanza. Dice que cuando ella estaba ya próxima, digamos, a su muerte, a los 87 años, le dijo a un amigo, en estos oscuros y silenciosos años, oscuros porque era ciega, silenciosos porque era sorda, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecho. Duró de sus 87 años, 85 ciega y sorda. Solamente casi los primeros 2 años tuvo estos sentidos completos. Y sin embargo, hoy día podemos pensar que ya ella en el plano espiritual pudo comprender cuál fue la tarea que ella vino a cumplir realmente como una misión en ese rango.
Pero también otros autores, digamos, nos narra Juan de Angelis como Luis Pasteur, químico, físico, matemático, bacteriólogo francés, nos dice que Pasteur habría desistido de no haber tenido su ideal vinculado al coraje de proseguir cuando la burla y el sarcasmo intentaron expulsarlo de los laboratorios de investigación. Si cuando todos sus colegas que se burlaban de él con sarcasmos lo hubieran disminuido en sus anhelos, en sus esperanzas de lograr las metas, descubrir todo ese mundo, esas teorías bacteriológicas, no lo hubiera logrado. Y sin embargo, él no desistió jamás. Este ginecostetra, cirujano de Austria, que vivió en estos años entre 1818 y 1865, una vida realmente corta, pero fue él el que descubrió la causa de la fiebre puerperal en las puérperas, es decir, aquellas que daban luz, tenían sus partos, pero que morían después del parto. Y él descubrió que las manos sucias de los médicos en esa clínica obstétrica en Viena era la que estaba generando las muertes en las maternas que eran puérperas. Y él postuló que debían lavarse las manos, que tenían que tener una asepsia para eso. Y ahí fue cuando todo el cuerpo médico y especialistas se le fueron encima a él, digamos, con diferentes situaciones que lo limitaron hasta lo sacaron de allí, de la clínica. Entonces, dice Juana de Ángeles que Semmelweis, este ginecostetra, podría haber desistido de buscar la solución de la fiebre puerperal, como se llamaba en esa época, en razón de haber sido expulsado de la clínica obstetricia de Viena, como consecuencia de la intolerancia de sus colegas y de su director. Pero fue por su persistencia que logró convencerlos y a través de la demostración de que las parteras que atendían los partos en casa tenían, digamos, una menor, mucho menor tasa de mortalidad y de fiebre puerperal porque ellas tenían mayor limpieza. Entonces, todo esto fue y ocurrió precisamente porque él tuvo y tenía la certeza, la esperanza, digamos, de que lo que había descubierto tenía una verdad profunda. Y, ¿por qué no mirar este caso, como dice Juan de Angelis, de este pintor francés, Van Gogh, que también, pues, tuvo una vida corta? Este es un autorretrato de él. Y en un lapso corto de unos 3 años, él desarrolló, pintó más de 800 cuadros y más de 1.600 dibujos. Lo que hace es casi que diariamente pintaba más de 3 cuadros, una producción prolífica, pero él en medio de sus debates y de sus situaciones interiores, anímicas, realmente logró el cometido, aunque, digamos, vivió en una situación precaria económica, porque en vida, dicen los biógrafos, que solamente vendió un cuadro. Y fue un hermano de él que le ayudó, digamos, con todo el tema pues, de la pintura. Pero dice Juana de Ángelis que Van Gogh, padeciendo indescriptibles tormentos, podría haber desistido de la pintura. No obstante, prosiguió. Y fue así como legó al mundo de la cultura y del arte y la humanidad todos esos grandes cuadros que hoy día constituyen un acervo cultural invaluable para la humanidad y para todos. Entonces, por último, nos habla Juan Ángeles en este pequeño capítulo de esta obra Recetas de Paz, de este personaje en Brasil, el Alejadiño, Aleijadinho, significa el lisiadito en portugués, ¿no? Y él se llamaba Antonio Francisco Lisboa, escultor, tallador, arquitecto brasileño, el más importante escultor de la época de la colonia en Brasil. Y él sufrió una enfermedad, digamos,
del lepra, digamos que le alteró sus manos, sus dedos. Ustedes saben que la lepra produce una alteración en la parte neuronal y vascular, y la persona muchas veces pierde los dedos, digamos, distales y las falanges. Entonces, llegó una época de su vida que no podía manipular bien con sus dedos porque parte seguramente ya no los tenía, y sin embargo, él pedía, y sus amigos le colocaban los instrumentos con los cuales hacía las esculturas, se los amarraban a sus manos, y con eso él desarrollaba su virtud de desarrollar las esculturas y las talladuras que hacía. Entonces dice Juana de Ángeles que Alejandro, como sufría las limitaciones que le producía el mal de Hansen, poseía todas las condiciones para justificar su eventual deserción de la labor escultórica, pero a pesar de ello continuó esculpiendo. Continuó esculpiendo porque sus amigos le amarraban a sus manos las herramientas con las cuales él realizaba sus esculturas. Entonces, démonos cuenta que en este resumen, así que nos hace Juana de Ángeles en este campo, la esperanza constituye una fuerza terapéutica para el alma. Y a veces esa desesperanza que aborda el paciente al final de la existencia es parte de su ciclo vital. En una oportunidad, cuando era estudiante, todavía en el Hospital San Juan de Dios, en una noche, un turno, un paciente que ya estaba en condiciones difíciles y que a mí me tocó evolucionarlo, me decía, mire, yo le doy un consejo: usted aproveche las cosas de la vida, que las cosas buenas que la vida le ofrece, porque yo ya estoy en mi fase final. Entonces, él refleja un sentimiento de desesperanza, pero porque intuía que ya estaba próximo a morir. Lo evolucionamos esa noche, durante la noche, pero en la madrugada falleció. Y él, digamos, pues constituye un ejemplo, digamos, en ese sentido de que, a pesar de que está en la fase final, procura dejar alguna semilla en los que están alrededor, y pasar más tranquilo a esa etapa, digamos, posterior, porque ya intuía que era el final de su existencia. Entonces, muchas veces la desesperanza está ligada a la intuición del término de la vida física para abrirse a la espiritualidad. Entonces, en ese sentido, eh, nos dice Juan Ángeles que cuando la llama la esperanza vuelve a encenderse en nuestro interior, nuestros sueños deshechos son sustituidos por otros anhelos, nuestros objetivos se modifican y el entusiasmo nos invade el alma. Es así como esa fuerza se puede sentir desde lo interior para alcanzar y hacer que esta fuerza de la esperanza tenga repercusiones fisiológicas, repercusiones anímicas que modifiquen el entusiasmo y ese estado de ánimo, como decíamos al principio, en esa definición de la Real Academia de la Lengua, como ese estado de ánimo que refleja el tener esperanza. Entonces, mantén la esperanza y aguarda, porque todo es efímero en el mundo, incluyendo el cuerpo, y nada le pertenece a nadie, ni siquiera el ropaje carnal que usa. Ese es un mensaje de desprendimiento también, porque parte, digamos, de esos apegos son los que se deben manejar para poder fortalecer la esperanza, ¿no? Sonríe ante las dificultades que te hieren, trabajando en favor de tu risueño mañana. Y ese mañana puede ser acá, en este plano, o ese mañana puede ser allá, en el plano espiritual, donde es nuestra verdadera patria espiritual. Entonces, ya, digamos, finalizando, vamos a ir mirando estas conclusión que nos hace este doctor Grossman, donde nos dice que la esperanza, la auténtica, ha demostrado ser en todos mis pacientes no menos importante que los fármacos y las terapias que he usado para curarlos. Entonces ya está viendo en la esperanza una línea terapéutica. Y además de eso, él afirma que, dice él, hoy
Cuando recibo un nuevo paciente, escucho su historia, le hago un reconocimiento, considero los resultados de las pruebas del laboratorio y estudio sus radiografías, pero no me conformo con recoger y analizar sus datos clínicos. Además de esto, busco la esperanza. Me he convencido que la esperanza no es tan necesaria para vivir como el oxígeno que respiramos. Nos es tan necesaria la esperanza como el oxígeno. Mira la comparación. Sin oxígeno no podemos vivir. Sin esperanza no podemos vivir. Tenemos que retomar, recobrar, si no la tenemos, o alimentar esta esperanza para alcanzar las cosas en este plano de la vida, ¿no? Y obviamente para todos los que trabajan, digamos, en el campo de la salud, psicólogos, colegas, terapeutas, en el campo de la enfermería, que podamos, digamos, explorar esta virtud, esta cualidad, este estado de ánimo, la esperanza en los pacientes para fortalecerlos allí y darles una esperanza, digamos, precisamente de salir mejor, ¿no? Entonces, la doctrina espírita nos sirve de consuelo y esperanza por varios factores. Nos da un para qué y un por qué la existencia. Digamos, nos dice que ninguna prueba es eterna, que existe una vida espiritual a par de esta vida física, que hay un progreso ascendente en el camino incesante de la evolución y que ni el suicidio, ni el aborto, ni la eutanasia son la solución de las situaciones. Por lo tanto, en todos esos casos siempre habrá una esperanza de vida frente a los temas, digamos, del suicidio, frente a las causas, digamos, del aborto, frente a las causas de la eutanasia, siempre habrá un consuelo que nos orienta para fortalecer los patrones de vida. Entonces, no todos pueden ofrecer cuando quieren el pan del cuerpo y la lección espiritual, pero nadie en la tierra está impedido de esparcir los beneficios de la esperanza. Existe una luz interior que es esa fuerza, esa virtud de la esperanza. Todos tenemos a nuestro alcance esta cualidad para poder, digamos, transmitir, esparcir estas semillas también, ¿no? Y no queríamos culminar sin nombrar a este doctor Bernie Siegel, que es en nuestro concepto uno de los promotores precisamente de este campo de las virtudes observado y analizado desde el punto de vista terapéutico en el campo de la salud. Él, siendo médico, cirujano, se dio cuenta que el amor constituye una fuerza terapéutica profunda y esa, su primera obra, Amor, Medicina Milagrosa, así lo muestra, por lo mismo que él practicó con sus pacientes y eh, en la clínica, en el hospital donde él estaba. Y posteriormente ha publicado otros como Amor, Paz, Autocuración, y este en compañía de otra escritora que se tituló Fe, Esperanza y Cura. Y allí en esos capítulos dice que una reflexión que hace, digamos, en relación a los pacientes con cáncer que desarrollan ahí pues toda su historia y experiencia de vida, él dice que fui criticado años atrás por dar falsas esperanzas, pero no existe esperanza falsa. Mire lo interesante, lo importante. Dice, no existe esperanza falsa. La esperanza es real y necesaria para la sobrevivencia. Pueden existir expectativas y creencias falsas, pero la esperanza es real. Él se afirma y se reafirma en que es real la esperanza porque así lo ha experimentado en sus pacientes, en él mismo, en el transcurso de su vida profesional. Entonces, hoy día tenemos muchas lecturas espíritas que prodigan esperanzas y consuelos desde el libro de los espíritus y a partir de él, toda la obra de la codificación de las obras de Juana Ángeles y otras obras que se consiguen dentro de las librerías espíritas y dentro de las bibliotecas espíritas. También consideramos que el conocimiento de la vida en el más allá y su comprensión del mundo espiritual constituye una puerta viva a la esperanza humana.
cuando toda la humanidad tenga conciencia plena de que la espiritualidad es una realidad, esta esperanza adquirirá una fuerza aún mucho mayor a nivel del contexto social, cultural, pero en el interior, en la parte anímica de cada ser humano. Por último, recordar que como estamos en ese mundo de transición al mundo de regeneración, el solo hecho de saber que estamos próximos a adquirir este nivel de mundo de regeneración, que es un nivel de un mundo moralmente más avanzado, constituye una esperanza colectiva, pero una esperanza individual cuando somos conscientes de esta realidad y de estos cambios, no solo transdimensionales, sino estos cambios geológicos, materiales del planeta y a la par de la humanidad toda que estamos aquí en este proceso de transición planetaria a este mundo de regeneración. Entonces, que la esperanza sea para todos nosotros realmente una línea, un sendero terapéutico, como decíamos al principio, porque hay instituciones que se han denominado así, un sendero de la esperanza, porque constituyen una esperanza para muchos seres humanos que nos asociamos para poder servir mejor, para poder ayudar mejor y para poder incentivar la esperanza en los demás seres humanos también que se acercan a este sendero de la esperanza. A todos ustedes, muchas gracias. Esperamos que dentro de este tema, pues hayamos abordado y hayamos absorbido lo que cada uno nos corresponde. Muchas gracias a todos. Bueno, Fabio, excelente conferencia, de verdad, que como todas tus conferencias, cómo sabes elegir el material para que llegue al corazón de todos los que te ven y te escuchan. Un tema de verdad, como dijiste al principio, eh, excelente, como estamos pasando a este mundo de transición, a un mundo de regeneración, pues necesitamos la esperanza como un vehículo, como una gasolina, como un combustible importante para que la fe fulgure, para que la llama de la fe no se apague, que los problemas se van a resolver, que mientras tengamos vida, debemos tener esperanza que las cosas van a llegar a una situación cierta, segura, se van a resolver los problemas. Y me gustó mucho tu conferencia y hay algunas preguntas que vamos a pasar a decírtelas. Pues una de las primeras preguntas pregunta el señor Rubén de Jesús Hernández. Dice, ¿por qué razón muchas veces se tiene una fe y una esperanza, pero no se obtiene lo que se está pidiendo? Me parece que Dios no escucha. Entonces dice, ¿será que por la ley de causa y efectos esté allí incidiendo para que yo no se alcance esos logros? Bueno, Rubén plantea la pregunta, pero está aportando a la respuesta también, porque Sí, realmente la respuesta tiene que ver con la relación que hay con las situaciones que se viven o se tienen en relación a los compromisos de la ley de causa y efecto. Entonces, cuando uno comprende espiritualmente las pruebas, las expiaciones, las misiones, cuando se comprenden espiritualmente, pero cuando se relacionan con la ley de causa y efecto, y sabemos que unas de ellas son necesarias para nuestra evolución y por algo las estamos experimentando, estamos realmente asociando y comprendiendo el conocimiento de una forma integral. Entonces, claro, a veces no alcanzamos lo que queremos, no porque no tengamos la esperanza suficiente, no porque no tengamos la fe suficiente, sino porque hay una limitación desde el punto de vista de la manifestación de la ley de causa y efecto con la cual tenemos un compromiso profundo y necesitamos pasar por este periodo, y es un periodo, además de eso, corto, en una determinada existencia,
para poder salir adelante y saldar aquellas deudas que tengamos con nuestro propio organismo, con nuestra familia, con el ambiente, es decir, con lo que tengamos comprometido dentro de esa ley universal. Entonces, sí hay un nexo ahí que permite explicar el por qué a veces no se alcanzan cosas y obviamente cuando uno quisiera alcanzar cosas, ese es el anhelo del espíritu. Ese es el anhelo que seguramente también tuvo en otras existencias o que va a tener posteriormente en otras vidas. Pero por ahora es un aprendizaje el desarrollar o el permanecer en determinado estado con alguna limitación para que nuestro espíritu continúe en ese aprendizaje. Listo, Fabio. Aquí hay otra segunda pregunta. Deli Westy dice, ¿podría haber alguien muy disciplinado, pero sin esperanzas, solo por simple hábito? O sea, alguien que tiene mucha disciplina, ¿verdad? Hacer todas sus cosas con disciplina, al tiempo preciso, pero no tiene esperanzas. Claro, digamos, puede existir, obviamente, porque hay gente muy ordenada, muy disciplinada, pero veamos que la esperanza tiene dos acepciones, ¿no? O es un estado de ánimo que nos ayuda a alcanzar las cosas que anhelamos, que deseamos, o es una virtud, una virtud. Y las virtudes hay que desarrollarlas. Las virtudes son semillas para cultivarlas. Una virtud puede estar latente en el alma, en el interior de cada ser humano, pero ¿qué necesita? Cultivarla, desarrollarla para eso, ¿no? Como decir, el que quiere cultivar la virtud de la caridad, entonces vuelva a ser generoso, vuelva a ser bondadoso, ayude a los demás, se ha desprendido de sus bienes, brinde una cosa, la otra, y eso hace que vaya desarrollando esa virtud. Hay virtudes que no se alcanzan en una sola existencia, y seguramente para fortalecer y desarrollar la esperanza como virtud no se alcanza en una sola vida, pero sí podemos ver, por eso dentro del conocimiento humano se habla de la esperanza de muy diversas formas, ¿no? Como ese estado de ánimo, como esa fuerza interior, como esa necesidad de cambio, como, es decir, todas las facetas que nos ayuden a comprender la esperanza y a través de los casos mismos. Por eso quisimos traer algunos casos aquí para que nos diéramos cuenta cómo en las diferencias, digamos, de los seres humanos tienen un punto en común, que es la fuerza que los ayuda a alcanzar anhelos y metas, no importando inclusive el nivel cronológico en el cual nos encontremos. Entonces, es un proceso en realidad donde obviamente para alcanzar metas determinadas y tener esperanza de alcanzar esas metas, también se necesita de tener orden y disciplina, porque vemos el caso de la abuelita ciclista que entrena 6 horas diarias, tiene disciplina para entrenar, pero igualmente ahí también entonces hay una necesidad profunda en el proceso de comprensión de esta manifestación humana como es esos estados de anhelos, alcanzar metas y objetivos en la vida, mm, como estamos todos en esta existencia, ¿no? Bueno, Fabio, la última pregunta la realiza Catalina Turbay Restrepo. Ella dice gracias, muy interesante, bien elaborada como siempre. Uno se pregunta en una sociedad que alimenta la desesperanza, ¿cómo esta sociedad logra mantener la esperanza si todo va en contravía? Bueno, Catalina, muy buena pregunta, porque en realidad, pues, ahí se están realmente contraponiendo los valores materiales a los valores espirituales. Las sociedades en nuestro plano físico están constituidas a través de elementos e ideologías materialistas, ¿no? Las metas, los objetivos que la gente muchas veces desea alcanzar
son metas materiales, conseguir cosas materiales, eh, casa, carro, becas, viajes, etcétera. Todo, obviamente, muchas veces constituyen parte del bienestar de los seres humanos y son metas a alcanzar. Pero cuando nosotros observamos la necesidad que hay en la humanidad de que la sociedad también esté evaluada y esté permeada por valores espirituales, entonces hasta los mismos modelos económicos que hay en el mundo tendrán que involucrar factores de tipo moral y espiritual para que sean más fortalecidos y que realmente generen una esperanza, digamos, mayor para todos, ¿no? Entonces, cuando estas sociedades están fundamentadas a veces en cosas que lo que genera es una desesperanza en los seres humanos porque no alcanzan a, a lograr los objetivos, las metas, porque no tienen las oportunidades sociales, ni culturales, ni económicas de lograrlo, pues obviamente esa es una parte de la existencia. Pero aún así, en esas circunstancias, hay personas que desarrollan sus valores espirituales, desarrollan la esperanza como virtud y se constituyen en ejemplo para otros en esa situación, ¿no? Porque así como hay, por ejemplo, madres que lo tienen todo, que todo lo pueden, digamos, adquirir a través de ese nivel socioeconómico, hay otras madres que aún teniendo muy poco o nada, digamos, cultivan en sus hijos los valores morales, espirituales, y ese es el ejemplo y la herencia que les dan, algo que es realmente invaluable frente a la educación de los valores materiales que nuestra sociedad hoy permea en la niñez o en la juventud. Por eso la importancia de que la educación también esté, digamos, forjada con valores espirituales, morales que permitan conducirse los seres humanos a otros niveles de desarrollo y de evolución personal, grupal y colectiva. Bueno, Fabio, aquí hay, no sé si deseas responder otra pregunta que subió uno de los escuchas o ya que vas a cerrar. ¿Quieres contestar la cuarta y última? Sí, listo. La hace Carlos Goyeneche. Cuando se dice que ninguna prueba es eterna, que esta prueba es para esta vida presente y no para las futuras encarnaciones. ¿Ya? Entonces, él habla de la diapositiva que hiciste de las pruebas elegidas, cuando decías tú que, que sería muy fácil pedir las pruebas menos penosas. ¿Te acuerdas? Ujú. Sería fácil, voy a pedirme una facilita para realizarla. Entonces, tú conté los libros, los espíritus, la respuesta es que cuando el espíritu tiene coraje y ve con esperanza su futuro y quiere abreviar, ¿verdad? Para avanzar rápido y estar en una mejor morada cuando desencarne, pues pide grandes pruebas. Yo creo que se refiere a eso. Que si Claro, esa prueba que pidió solamente va a ser para esa vida o también van a venir para otras futuras reencarnaciones. claro. Depende del compromiso mayor o menor que tenga con la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, hay dos grandes situaciones o compromisos frente a la ley de causa y efecto que nos generan situaciones para próximas existencias. O vamos a experimentar pruebas o vamos a tener una expiación, ¿no? Entonces, la expiación es un compromiso ineludible con la ley de causa y efecto. Es decir, tenemos, no es si queremos, es que tenemos porque ya tenemos un compromiso allí y tenemos que pasar por esa experiencia. Las pruebas son diferentes porque hay unas pruebas que son voluntarias y hay otras pruebas que son, digamos, sugeridas por los guías y protectores, que es lo que mejor nos corresponde para poder desarrollar o equilibrar nuestro pasado o desarrollar, digamos, una virtud o mejorar nuestras relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de ver trascendentemente las pruebas nos ayuda a comprender la magnitud en que ellas se presentan. Cuando nosotros estamos sumidos en medio de la prueba y nos sumergimos de tal forma que nos ahogamos en medio de la prueba,
y no vemos o no tenemos un punto de vista espiritual o trascendente de esas situaciones, creemos que no podemos con las pruebas. Pero cuando vemos y nos alzamos anímica y espiritualmente a observar las pruebas en otra dimensionalidad, nos damos cuenta que las pruebas, digamos, son temporales en el periodo del espacio-tiempo que vivimos en esta existencia. Y eso nos hace sentir que un día esa prueba termina y nos da la esperanza de que estaremos mejor o en esta existencia o en el periodo de prioridades. Ahora, hay pruebas que pueden, digamos, ser necesario volverlas a experimentar ya con más fuerza en el espíritu y seguramente las sacamos adelante, ¿no? Entonces, así como para cultivar una virtud se necesitan más de una vida, a veces para cumplir, equilibrar nuestros compromisos con la ley de causa-efecto a través de pruebas y expiaciones, obviamente necesitamos más de una existencia para eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces hemos terminado el trabajo de este martes 21 de septiembre, agradeciéndole a Fabio todo ese esfuerzo, ese cariño con que prepara sus charlas, ese motorcito que tiene en su corazón para guiar la AME Colombia y contagiarnos a todos con esperanza de que sí se puede. Para cerrar esta noche gloriosa, hacemos una pequeña oración como siempre al Maestro Jesús y le agradecemos a Él de todo corazón ese cariño, ese esfuerzo que hace cada día cuando dirige la tierra que Él construyó y nos ha recibido a todos como náufragos, como hijos pródigos, y hoy nos tiene acá bebiendo de esta luz de la doctrina espírita para alimentar ese fuego de la esperanza en nuestros corazones, de que siempre hay un Dios con nosotros misericordioso, que hay un Mesías que es un amigo que Jesús, que nos ayuda, nos dirige, nos ampara. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Madre de Jesús, por acompañarnos, por guiarnos y alimentar nuestra esperanza. Buenas noches a todos y le agradecemos su compañía. O sea, feliz noche para todos. Muchas gracias. Bueno.